Profesor Lune, tengo una duda. ¿Cuáles son las diferencias entre una reencarnación y un receptáculo? Una reencarnación es cuando una entidad, ya sea humana o divina, tras haber perecido, vuelve a nacer en este mundo. Eso es lo que ocurre con Saori-san, quiero decir, con la diosa Atenea, ¿cierto? Cuando percibe que el peligro acecha a la Tierra, nace en el santuario para proteger la paz y el amor en el mundo. Pero eso no se limita únicamente a los dioses. En absoluto. Aunque es menos usual, los seres humanos también pueden reencarnar. Por ejemplo, Seiya, a pesar de ser humano, reencarnó un par de veces. Que sepamos. ¿De qué habláis? Yo no recuerdo nada de eso. Eso es porque al volver a nacer, se pierden todos los recuerdos de las vidas pasadas. ¡Qué locura! No me creo nada. Oh, eso explica por qué en la época de la anterior Guerra Santa conocí a un tal Tenma que era idéntico a Seiya. ¿Que conociste a quién? En cuanto a los receptáculos... ¿Qué es eso? Receptáculo, recipiente, anfitrión, como quieras llamarlo. Es como se llama al cuerpo de alguien que contiene el espíritu de otra entidad en su interior. Normalmente es el espíritu de un dios dentro del cuerpo de un humano. Fue el caso de Julian Solo, quien fue elegido como receptáculo del emperador de los mares, Poseidón. O Shun, cuyo cuerpo fue elegido como recipiente del alma de Hades. Fue terrible. Cuando Hades estaba dentro de mí, yo aún era consciente de todo y podía mover mi cuerpo. Pero si el espíritu de Hades hubiera llegado a dominar por completo mi cuerpo, yo habría perdido todo el control. Pero los dioses son menos poderosos cuando usan cuerpos humanos, ¿no? Son menos poderosos únicamente al principio. Cuando un dios utiliza un cuerpo humano, no dispone de todo su poder. El dios necesita despertar por completo dentro del cuerpo humano para emplear el máximo de sus capacidades. Pero incluso de esa manera son invencibles para cualquier ser humano. Julian Solo no había recibido entrenamiento de combate, por lo cual pensamos que sería fácil de vencer para cualquier caballero. Y aún así, incluso sin despertar por completo, Julian o Poseidón o quien fuera pulverizó por completo mi armadura, que era tan dura como una dorada, y me devolvía todos los ataques sin ni siquiera moverse. Era claramente un poder divino que hasta entonces solo había percibido en Atenea. Pero cuando despertó por completo, se hizo 100 veces más poderoso que antes. Además, el dios que emplea un receptáculo cuenta con una ventaja adicional. Aunque sea herido de muerte, el único que morirá será el humano, y no el dios. ¡Auch! En conclusión, una reencarnación es un humano o dios nacido de nuevo en cuerpo y alma, mientras que un receptáculo es normalmente un humano hospedando el espíritu de un dios. En este último caso, se mantienen las memorias del humano, pero un poder divino limitado, hasta que el espíritu del dios domina por completo el cuerpo, desapareciendo así todo rastro del alma humana, pero recuperando el poder divino en todo su esplendor. Ya me ha quedado claro todo, profesor Lune. Muchas gracias. ¿Y qué ocurre cuando muere el verdadero cuerpo de un dios? ¿Reencarna o desaparece para siempre? Porque Atenea reencarna después de morir. Pero a mí me dijeron que eliminaríamos para siempre a Hades si destruíamos su verdadero cuerpo. Sí, bueno, me alegra haberte ayudado, Shun. ¡No me ignores! Lo siento, Seiya. Me temo que solo un dios podría resolver tus dudas.